¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte una vez más y te mando un abrazo donde quiera que estés. Mi ex quiere pasar el rato conmigo. ¿Qué debo hacer? Es el tema delicado de este video. Vamos a comenzar. Te acaba de llegar un mensaje de tu ex donde te pregunta si quieres pasar el rato y tomar un café esta semana. ¡Wow, caramba! ¿Qué haces? ¿Qué significa eso? ¿Te extraña? ¿Te quiere decir para regresar? ¿Deberías decirle que sí? Es bastante seguro que tu cabeza esté llena de este tipo de preguntas en este momento. Cuando te das cuenta de que tu ex quiere pasar el rato, necesitas respuestas y las necesitas ya. Afortunadamente, estoy a punto de contarte todo lo que necesitas saber sobre este tipo de situaciones. Es un momento delicado y no debes perder el control de la situación. Tu ex está siendo vulnerable ahora y tendrás que tener cuidado de mantener las probabilidades a tu favor. Quizás has intentado recuperar a tu ex o quizás simplemente no tenías contacto. Entonces, ¿por qué se acercó a ti? 1. Antes de considerar salir con tu ex o pasar el rato, piensa en esto. Sé que ya estás pensando en cómo será cuando se reúnan, ¿verdad? Pero quiero que te tomes un momento para considerar si esta es la oportunidad correcta para salir con tu ex o no. Antes de hacer cualquier cosa, pregúntate si estás emocionalmente listo o lista para salir con tu ex. Las rupturas son extremadamente dolorosas y sé que has sufrido por eso. Es muy tentador intentar volver a estar más cerca de tu ex sin importar el costo. Pero si realmente estás trabajando para volver a estar juntos, debes asegurarte de haberte cuidado adecuadamente, especialmente si sabes que has luchado con ser emocionalmente dependiente de tu ex. Si no te has recuperado de la ruptura y no has comenzado a trabajar en tu desarrollo personal, salir con tu ex pareja puede dañar seriamente tus probabilidades de regresar o de retomar la relación. ¿Por qué? Bueno, es simplemente porque puedes mostrar un comportamiento necesitado o pegajoso mientras le devuelves todo el poder a tu ex. Es muy fácil hacer que sea fácil para él o ella darte por sentado. En pocas palabras, antes de pensar a salir con tu ex, debes tener la seguridad de que eres mejor persona y de que estás feliz con la vida que estás creando. Esto se aplica especialmente a cualquiera que desee volver a estar con su ex. Habiendo aclarado esto, incluso si estás tratando de seguir adelante, debes asegurarte de estar emocionalmente listo o lista para pasar el rato con tu ex. De lo contrario, podrías retroceder y causar mucho dolor innecesario. 2. ¿Has utilizado la regla de no contacto y tu ex quiere pasar el rato? Bueno, lo primero es lo primero. Si has estado usando esta técnica y acabas de enterarte de que tu ex quiere salir contigo, estás haciendo las cosas bien. Como sabes y te has dado cuenta, uno de los objetivos de esta herramienta es hacer que tu ex te extrañe y sienta curiosidad por saber lo que has estado haciendo. Ahora, el hecho de que tu expareja quiera salir no significa automáticamente que quiera volver. Ojo, significa que has estado en su mente y quiere verte, lo cual es positivo. Lo importante en este momento es medir dónde encaja esto en tu línea de tiempo. Básicamente, ¿te estabas acercando al final de tu periodo de no contacto? ¿O sería prematuro que se vean ahora mismo? Si crees que sería un buen momento para volver a ponerte en contacto, hazlo. Si necesitas esperar un poco más, eso es exactamente lo que debes hacer. Es fundamental que veas esta reunión como ser amigos. Se necesita tiempo para construir relaciones sólidas y lo peor que podrías hacer sería apresurar esta fase. Cada vez que pasen juntos, se basará en lo último que pasó entre ustedes. Así que no te dejes llevar y trates la situación como si estuvieras de nuevo en la relación. No. Además, hagas lo que hagas, no te refieras a esta reunión como una cita para tu ex, pues no lo es aún. Incluso si todavía sientes amor por tu ex, la clave es empezar las cosas lentamente. Nos vemos durante el día para tomar un café, por ejemplo, y trata de evitar el alcohol o cualquier cosa que pueda afectar tu juicio. Ten en cuenta que debes crear una nueva relación con esta persona. Sé que es tentador empezar a salir con tu ex todo el tiempo, pero tienes que mantener las cosas equilibradas. Empieza con la amistad, sin caer en la zona de amigos, por supuesto.
estás entrando en la fase de volver a seducir a tu ex. Así que tienes que presentarte como un desafío emocionante. Empieza por construir la complicidad entre ustedes. Asegúrate de que se divierta contigo lo más que pueda y de que cada reunión sea positiva. No empieces a hablar sobre la ruptura y cuánto sufriste a causa de ella. Habla sobre los cambios positivos que has realizado en tu vida, las cosas nuevas y divertidas que has estado haciendo y las cosas emocionantes que has planeado para el futuro. Recuerda, debes inspirar a tu expareja para que quiera pasar más tiempo contigo, no recordar las partes difíciles de tu relación. Es inevitable que surjan conversaciones sobre tu ruptura. Claro que sí, pero no lo menciones de inmediato. 3. Tu ex quiere verte, pero tiene una nueva relación. También sucede. Cuando tu ex quiere quedar solo contigo a pasar el rato, salir o hacer algo, pero está saliendo con alguien, puede haber una variedad de diferentes explicaciones posibles. A menudo, cuando tu ex se junta con alguien justo después de la relación contigo, no es más que una relación de rebote. En pocas palabras, es una distracción del dolor de la ruptura. Y a decir verdad, estas relaciones no suelen durar mucho. Si tu ex está en una relación de rebote y quiere pasar el rato contigo, puede significar que te extraña. Es posible que se haya dado cuenta de que del otro lado no todo es como esperaba que fuera y estaba más feliz contigo. Pedirte que pasen el rato podría ser su forma de acercarse a ti nuevamente. Otras veces, tu ex puede extrañar tener a alguien que le conozca muy bien también. Además del lado romántico, también ha desarrollado una estrecha amistad contigo. Cuando rompemos, perder ese vínculo es uno de los elementos más dolorosos. Incluso si tu ex tiene otra relación, es posible que extrañe esa amistad contigo. Pero, ¿y si no es lo que quieres? Aquí entra el punto 4. Tu ex quiere mantener la amistad, pero tú quieres más. Este es un dilema común que sucede de forma muy continua. La gente me busca para decirme que su ex quiere ser amigos, pero eso no es suficiente. Mi cliente no quiere estar en la zona de amigos y tú tampoco, y ciertamente no quieres ser amigo o amiga con beneficios. Es cierto que muchas personas piensan que ser un amigo o una amiga o incluso un amigo con beneficios es la forma perfecta para recuperar a su ex, pero la verdad es que eso lo hace más difícil. Verás, cuando tu ex comienza a verte como su amigo o su amiga, el elemento de seducción y emoción comienza a evaporarse y necesitas estas cosas si quieres que tu ex se enamore de ti y si quieres que la relación empiece a fluir nuevamente. Bien, queremos ayudarte y es por eso que hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que si tu objetivo es recuperar tu relación, lo hagas sin cometer errores en el proceso. Muy importante porque si no, vuelves a comenzar y es más difícil. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer como siempre, un abrazo, hasta el próximo video.